después contradiciéndome sobre lo mismo. Pablo, quiero aclarar Sí. agregar una cosita más a esto de la peor semana. Yo creo que esto lo asimilo con una torta, pero de Rogel, Sí, viste que tiene muchas capas, sí. y una capa se va superponiendo a la otra. Yo creo que eso está pasando con el gobierno. Y una se encima la otra, y sin solución de continuidad, en las cuales efectivamente no sabemos cuál va a ser la última porque hay una competencia, porque repostería hace la torta más grande. Sí. Al respecto. Karina, ¿no? Bueno, pero como una metáfora de lo que efectivamente lleva adelante, pero creo que por ahí también lo que está sucediendo con el gobierno. No alcanzan a tapar el fentanilo, que ya aparece la cuestión ligada a Españuelo. Y en un punto que efectivamente yo creo que es crucial y tiene que ver con el relato del gobierno. ¿Por qué te digo esto? Porque yo como parte de la conferencia de prensa tuve un fundamentalmente en un hecho clave, fue la famosa radiografía del perrito. Esa radiografía del perrito Claro. que Manuel Adorni mostró que se había plantado 156 para desprestigiar la política del gobierno de Alberto Fernández en función de la entrega de las pensiones. Sí. El mismo Adorni, en la conferencia posterior, me tuvo que reconocer que nunca se había otorgado una pensión, porque como ha dicho Arrañaga, el Sí. nunca se había utilizado porque se había encontrado. Claro. Esto da en el piso el relato del gobierno en desprestigiar una política que además le suma más. La quita de los recursos al sector de los trabajadores dedicados y la baja de todo lo que tiene sectores beneficiados que tuvieron que volver a inscribirse. Claro. Movilizaste a todo el a país. todo el país de alrededor de esto y termina en un tipo que de alguna manera protegía, porque hay que decirlo así, un choreo, como decimos en el Sí. barrio. Tía Fabián, autor de la teoría. ¿Dónde estará el dulce de leche? Me pregunto yo. Pues es una buena pregunta. Decía, el comunicado, de manera oficial se habló del tema en el comunicado y hoy lo hizo Guillermo Francos, el jefe de gabinete, lo hizo de esta manera. Martes o el miércoles, creo que fue le comenté el tema, le digo, presidente, esto de Españuelo, jamás me hizo un comentario sobre esto. Bueno, esto es lo que me dijo el presidente, con lo cual lo que dice Españuelo para mí no tiene ninguna... Yo no tengo relación con él, no lo conozco, sé que el presidente lo conoce, no sé si tiene una... A veces las personas... Era su abogado en Puede una causa, exactamente, no sé cuál, en algún tema, ¿no? No desde su relación. Usted me iba a decir que para lo que no tiene ningún valor para usted. Como tampoco sé con quién era esa charla, con quién era esa discusión. Aparentemente, por la sensación, yo escuché el audio, da la sensación que es en un lugar abierto, tipo un restaurante, porque se escucha ruido. Pero capaz que él estaba almorzando con alguien, y capaz que era con alguien vinculado al sistema también. Y tampoco sé si la grabación está editada, no soy técnico en esto. Bien, Guillermo Francos diciendo que Milei le dijo que Españuelo nunca le había hablado de eso, lo que recién nos contaba Fabián, que se trabaja en off, que Españuelo es un mitómano y que nada de esto es cierto. La saludamos a Irina Hauser. Hola Iri, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Granada de mucho trabajo. A ver, ¿cuáles son las últimas novedades en la causa? Bueno, hoy es bastante largo, porque en realidad te diría que los movimientos que empezaron ayer. Hay una causa judicial que se dieron a la luz los audios, que ya había una causa del año porque acá, a partir de estas cosas que se conocen, lo que aparece es con claridad que no estaba el año pasado, es por lo menos una mención a posibles sobornos, ¿no? Donde incluso aparecen salpicados directamente Karina Milei y también Lule Menem. Los allanamientos de hoy fueron
Por un lado, en el lugar donde vive Españolo, que no lo encontraban primero porque se ve que el domicilio que tiene en el documento no es donde está viviendo ahora, que es un country, un barrio privado en Pilar que se llama Altos de Campo Grande. En este lugar acababa de llegar la policía a la garita. Y en ese instante parece que se subió a su camioneta Españolo, lo terminó interceptando adentro del barrio privado la policía con un patrullero que incluso le tuvieron que cruzar. Lograron sacarle el celular en ese momento, tenía un iPhone encima, no quiso dar la clave, que es algo bueno que traba un poco la investigación porque ahora tiene que haber un departamento tecnológico que va a tener que hacer esa tarea. Y por otro lado, allanan la casa. En la casa encuentran una máquina de contar billetes. Un funcionario público con una máquina de contar billetes en la casa. Se entiende la imagen, sí, ¿no? Claro, claro. Digo, porque es algo que vos te podés imaginar de un financista quizá, pero no de un funcionario público que está a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y otra cosa extraña que encontraron es una tremenda cantidad de billetes de 100 pesos. 20 centímetros más o menos de una pila de billetes de 100 pesos. ¿Por qué eso llama la atención? Eso fue lo que principalmente... Sí, Pablo. ¿Por qué eso llama la atención, aunque sea una obviedad? Y porque billetes de 100 pesos es algo que no... Primero que no valen demasiado. No se sabe si es algo que lo tenía... Sí, bueno. Si tenés 1 millón de billetes de 100 pesos, claro, vale, che. 20 centímetros de billetes de 100 pesos, algo vale. Bueno, eso es por eso, puede ser bastante. No me sabían decir el total. Pero era algo llamativo, ¿no? Como además muy ordenadito, ¿no? Y en fajos. Después también hubo más de 15 allanamientos a lo largo de todo el día. Déjame preguntarte algo de Españolo. Antes de pasar el resto de los allanamientos, que hay más novedad. ¿Interpretan que Españolo se quiso escapar? No lo interpretan directamente así, si no lo hubieran detenido, pero sí hay una decisión muy relevante que tomó más tarde el juez Sebastián Casanelo, que es prohibirle la salida del país. Tanto a él como a otras personas que están siendo investigadas, y Bien. ahora voy a esos allanamientos, Sí. Que son dos hermanos de la familia Kovalipker, que son los dueños de la droguería suizo-argentina, que es la droguería que aparece mencionada en las conversaciones donde la voz sería la de Españolo, ¿no? La droguería que aparece en el papel de la que pagaría retornos, pero además como posible intermediaria con otras, ¿no? También tercerizaba y que contrataba a otros proveedores. Sí. Entonces eso va a ser también materia de investigación. Uno de los Kovalipker fue interceptado también arriba del auto, Emanuel. Se ve que también estaba como, no está claro si quería escapar o no, pero es bastante evidente que estaba en una situación incómoda. Otra cosa llamativa, todo muy de película lo que ha pasado, evidentemente, que son cerca de una decena de sobres adentro del auto. Los $200.000 repartidos en todos esos... no se resistió nada que le revisaran el auto, evidentemente nada, lo habían agarrado, ya no le quedaba demasiada escapatoria, lo habrán aclarado que no es que iba a quedar detenido, porque acá lo que le interesaba al fiscal Picardi era asegurar la prueba. Claro. Sobre todo los teléfonos y los dispositivos, por supuesto si encontraban billetes, los billetes también, y documentación que también se incautó en oficinas de esta droguería y también en dependencias de Andis, ¿no? Al otro de los Kovalipker, al otro hermano, a Jonathan, no lograron encontrarlo. Sí hubo un procedimiento en su casa donde estaban la esposa y un hijo, había 3 cajas de seguridad en la casa. En una de las cajas había $50, otra de las cajas estaba, y había cerca de esa caja desparramadas con las que atás los billetes, que puedes atar los billetes, ¿no? Aquí alguna vez un fajo de billetes, digamos, ¿no? Y la sospecha es que se llevó la guita de la casa. Esa es la de quienes están investigando. Y todavía no saben dónde está Jonathan Kovalipker. Después el otro que también es buscado es el padre, que es Eduardo, que es el presidente de la droguería, pero que
estaría apartado del funcionamiento de la empresa. Dicen que vive parte del año en Uruguay, en Punta del Este, aunque tiene algunas propiedades acá donde se lo buscaba en Avenida Libertador. Tampoco lo habían encontrado en las últimas horas, posiblemente... bueno, están con nexos como para tratar de dar con él, ¿no? Irina, Y el otro Sí, dale. personaje importante es el número 2 de Españolo, que es Daniel Garbellini, que hace un rato fue finalmente allanado su casa en Avellaneda. Se presentó, él no estaba en el momento en que llegó la policía de la ciudad, finalmente se presentó y entregó también su teléfono celular. Estas son las personas que tienen prohibida la salida del país por decisión de Sebastián Casanero, las que te mencioné hasta ahora, ¿no? Ahora va a ser muy importante saber el contenido, conocer el contenido de los celulares. Eso queda a cargo de una dependencia del Ministerio Público Fiscal, de la DATIP. Te cuento esto porque hay mucha duda de qué va a hacer Bullrich, la que va a analizar el contenido de los celulares. No, en principio va a ser una dependencia del Ministerio Público Fiscal que se dedica específicamente a este tipo de peritajes. Y por supuesto toda la documentación recabada. En una de los allanamientos aparecieron pagos por 10.800 millones de pesos, ¿no? Documentación que Pagos registra de la esos pagos. pagos de la Suizo, perdón, del Estado de la Suizo. Sí, por compra de medicamentos. Más de 10.000 millones de pesos. Está claro que es un negocio de que maneja volúmenes de dinero muy, pero muy grandes, ¿no? Pero hasta donde entiendo, Sí. Irina, tiene operaciones solamente en este año y medio de gobierno de Javier Milei, muy similares a las que tuvo en los 4 años de Alberto Fernández y en los 4 años de Mauricio Macri, es decir, un volumen de operaciones muy importante. Eso es el dato que tienen quienes están investigando. Bien. Habrá que corroborarlo. La denuncia del año pasado hablaba de pagos en medicamentos por 30.000 millones que sí habrían existido, pero en su momento el fiscal Carlos Rivolo lo que descartó es que esas contrataciones hubieran sido licitaciones que en realidad lo que se decía era que se había omitido la licitación, eso se decía en la denuncia, ¿no? Y lo que la Fiscalía dio cuenta es en ese caso particular, pero que coincide temporalmente con con las grabaciones de estos audios, es que el mecanismo que se usó para las adjudicaciones no tenía irregularidades, que por ser justamente medicamentos de alto costo y para tratamientos especiales, se podían hacer en forma directa por un mecanismo que se hace online, ¿no? Bien, Iri... Tengo una pregunta para Irina. A ver, dale, Fabián. Irina, ¿qué tal? Fabián Waldman te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fabián? Circuló la versión, a partir de una declaración también de información de Pablo Dugan, que el Ministerio de Defensa, a través de la obra social del Ejército, habría hecho también compras por valores similares en este último tiempo, inclusive un poco mayores que la propia Andis. ¿Sabés algo de eso? ¿Estás al tanto? Mirá, vi la información que tiró Pablo Dugan, pero todavía no la pude chequear, así que no me animo a decir nada al respecto porque no lo sé. Irina, gracias, gran trabajo como siempre. Por supuesto, el lunes la seguimos. Gracias, abrazo para todos. A ver, Fabián, está claro que el gobierno ha elegido por ahora el silencio de Javier Milei, de Karina Milei. ¿Vos creés que, por la información y por tu lectura de los movimientos en Casa Rosada, el gobierno todavía no termina de entender lo que está pasando, está ordenando la estrategia? Y te pregunto algo que nos adelantaste hoy temprano. Ingresaron abogados del presidente y de la secretaria general de la presidencia, Rosada. Sí, vamos por partes, diría Jack. Entiendo que hubo un colega en la Casa Rosada, vio ingresar al despacho a Oneto, el abogado ex socio, supongo, de Diego Españolo. Traté de confirmarlo con la propia gente de Santiago Caputo, no tuve esa respuesta como para decir efectivamente qué pasó. Confío en lo que dijo este compañero, porque es una persona con mucha capacidad y mucha antigüedad en la Casa Rosada, con lo cual creo que efectivamente sucedió eso. Bien, estamos hablando del abogado de los dos hermanos, ¿no? Sí, el nombre creo que es Francisco Oneto. Oneto es un personaje que va en general a los canales de televisión a defender las posturas, ha hablado de todo lo que tiene que ver
con supuestos golpes de Estado por parte del kirchnerismo. Bueno, al margen de eso y lo que te referías con respecto al gobierno. El gobierno hasta ahora, según lo que yo estoy analizando, no dimensionó el momento en que se encuentra. La presentación de hoy a la noche del presidente Javier Milei en Rosario y el anticipo de lo que iba a ser esa presentación en un tuit de Manuel Adorni, mostrando las fórmulas que iba a explicar el presidente en esa exposición, y el mismo titular del Ejecutivo diciendo: vengo a explicar una cosa que preocupa a todos los argentinos, que tiene que ver con el interés, la volatilidad de las tasas. La volatilidad de las tasas, habla por dónde está viajando en estos momentos el recorrido del gobierno. Enseguida charlamos y entrevistamos a Jorge Fontevecchia para que nos diga qué es lo que está viendo, en qué momento está viendo al gobierno nacional en esta semana tan dramática, tan negativa para el propio gobierno, en la política, en la economía y, por supuesto, ante estas denuncias de corrupción. Fabián, ¿cuál es el momento de la interna? Bueno, el momento de la interna... ¿Qué rol juega o qué rol está jugando Santiago Caputo en este momento? Muy grande, está jugando un rol muy grande. Santiago Caputo, de hecho, bueno, el miércoles a la noche, cuando se decidió, a la tarde, cuando se decidió, él participó en la decisión de la remoción de Diego Españuelo, participó en la redacción del tuit de Adorni, que anunciaba la remoción, y estuvo hasta altas horas de la noche en Casa Rosada, me decían hoy un colaborador de él, hasta la 1 de la mañana en su despacho que da a Puerto Madero. En este contexto, en el cual hubo otras reuniones, estaba en su despacho trabajando también Lule Menem, y lo propio seguía Karina Guillermo Francos, la interna, en principio, parecería pasar a un segundo plano. ¿Por qué? Porque Santiago Caputo es necesario en la campaña electoral, pasó a ocupar un lugar muy importante en la definición de la estrategia, y además porque es el que maneja los fierros, es decir, la comunicación del gobierno. Que está bastante silenciada, ¿no? Por estas horas. Ese era el otro dato que te iba a dar, que efectivamente en las últimas horas, desde el miércoles, parece algo similar a lo que aconteció durante los primeros días de la cuestión Libra, en las cuales la respuesta desde los tuiteros y del aparato de la red de comunicación no estaba disponible. Según lo que publicó Pablo Lapuente en un tuit hace un rato, el colega de Letra P, estarían por salir el ejército en cualquier momento a dar la batalla y a defender tanto Karina como el... Claro, eso es de lo que no es... El problema que vos ves cuando lo escuchás a Frank, llegaría la conferencia de Milei, que uno podría decir, si no pasaba lo de Españolo, no había discusión de tasa de interés en esa conferencia. Claro. Probablemente hablaba de otras cosas, sí, seguramente, pero me parece que intenta de alguna manera tapar una cosa y se queda muy a mitad de camino. Ahora, me parece que todavía no tienen claro cuál es la respuesta que quieren dar. Les pasó lo mismo con el caso Libra, Los primeros 3 días era absurda, con lo cual yo no descarto, digamos, que ordenen un poco los melones y organicen una respuesta un poco más ordenada. Ahora, todo esto nos deposita en algo que dijo Milei hoy, que es finalmente el resultado electoral. Y acá vuelvo a la economía. A ver, supongamos, si Milei gana por 10 puntos, todo esto se ordena. Estamos de acuerdo. Ahora, si sale Pardo, salen empatados, que encuentre un camino el gobierno, no digo con esto, no quiero ser fatalista estérilmente, parece es que empieza a acumular golpes y está averiado, el modelo económico no está funcionando bien, con lo cual esos golpes cada vez hacen más daño. Fabián, gracias por haber venido. No, siempre. Gracias a usted por la invitación. Bueno, vamos a charlar enseguida con Jorge Fontevecchia, porque además todo este episodio, incluso hace un año
cuando apareció aquella primera denuncia que luego se archivó, tiene muy involucrados actores de la comunicación. Hay voceros paralelos del gobierno, si ustedes quieren, en el más amable de los sentidos, comunicadores y periodistas con un acompañamiento muy manifiesto al gobierno, que están involucrados, que casi que son parte de la interna. En este caso en particular, y si no, en distintas actitudes respecto del hacer de gobierno y de las políticas del gobierno. Por eso llamó la atención esto que van a ver. Que no terminó. Que no terminó. Tuvimos corrupción en la ANSES y en el PAMI, en distintas provincias donde se pedía un diezmo para la libertad de un joven. En TN tuvimos el caso de la empresa, que lo recontra contamos acá y allá, contratando al Banco Nación, a lo que es éticamente mal. No puede ser que la empresa de Menem sea contratada por el Banco Nación, lo dijimos. Bueno, ahora surge esto. Agencia Nacional de Discapacidad. Supuestos retornos, 8%. No hay lugar para esto, ¿eh? No hay lugar de ninguna manera para esto porque la gente se los come crudos. Le aviso al gobierno. Pero olvídense. Esencialmente, les quiero decir, porque el contrato era un loco con una motosierra destruyendo los curros del Estado. Y vengo a destruir los curros del Estado. ¿O no? ¿No era eso en la campaña? Y yo banqué eso. Diciendo, che, me gusta que el tipo con la motosierra diga, voy a hacer mierda los curros del Estado. Bueno, acá no parecería ser el caso. Podríamos entender ni avalar la corrupción, ni los sobres, ni la permanencia del afano estructural, al menos acá. No cuenten conmigo para eso. Pero de ninguna manera. Jamás van a contar conmigo para bancar el afano estructural. Si hay un corrupto hijo de mil puta que choreó con los discapacitados y con las droguerías, que se vaya a la concha de su madre y que lo metan preso. ¡Ya! Es muy fuerte, en términos de esquema comunicacional y político, es muy fuerte lo que acabamos de ver, más allá de las palabras que use Vial, etcétera, y las cosas que podríamos decir sobre qué es un afano estructural. Transferencia de recursos desde los sectores más poderosos en términos económicos, desde los más necesitados, uno podría pensar que sí. Es decir, que hay un diseño de políticas económicas que podría considerarse como un afano estructural, pero se refiere a otra cosa, se refiere al esquema de corrupción. Ahora, todo lo que enumeró se conoce hace mucho tiempo. Es como si esto le hubiera colmado la paciencia a Viale. Me parece que acá hay otra cosa. Y no solamente Jonathan Viale, también es Eduardo Feynman. Pablo, hace un rato, aquí estamos ante la causa Cuadernos Libertarios, en el teléfono de Españolo. Exactamente. ¿Esto es la causa Cuadernos Libertarios a través del teléfono de Españolo? Los 3 teléfonos de Españolo podrían ser los cuadernos de Centeno. Ponele, lo llegan a llamar a indagatoria. Si él cambia a arrepentido, Eso. es la gran preocupación del gobierno. Que el tipo se transforme en el arrepentido. Lo que Entonces, razonábamos recién. Game over, se terminó todo. Insisto, no es periodismo de periodista. Estamos tratando de entender cuál es la trama de una arquitectura política y comunicacional que evidentemente entró en crisis por este caso. Hola Jorge, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por estar acá. Acá estoy. ¿Por dónde querés arrancar? El arrepentido podría ser el dueño del laboratorio. Claramente quien está en peor circunstancia es Españolo. Porque mínimamente, si los audios él no los desmiente, se autoincrimina por no haber denunciado y haber sido funcionario público. Y me viene a la memoria, por un lado, si él se declara arrepentido, el camino va por allí. Pero existe también la posibilidad de que se declare como arrepentido el dueño del laboratorio. Yo, en el caso Lavallato, por mi proximidad con Brasil, además tuve la oportunidad de varias veces entrevistar a Sergio Moro, y él me explicaba al principio de todo el Lavallato, doctoral, basado en el Mani Pulito de Italia. Y él me explicaba que la clave que había aprendido era que eran 2. Una, que había que juzgar con más dureza a quien pagaba la coima que quien la recibía.
para lograr que quien pagaba la coima, asustado, se declarara arrepentido. Que se declaró arrepentido siempre no fue el funcionario público, siempre fue el empresario que pagó la coima, que además tiene cuero menos duro, claro, ¿no? Mucho menos duro que el político, que está acostumbrado en general, ha visto cosas con una vida más compleja. Sí, no sé si Españolo entra en esa característica, pero está bien, la teoría se entiende. Sí, pero de cualquier forma me da la sensación que un empresario está acostumbrado a una calidad de vida muy superior y que le daría cierto temor. Mucho miedo de perderla. Mucho miedo de perderla y como te traten, digamos. ¿Qué se podría hacer el caso español? Porque justamente no es un político profesional. No, yo me estaba refiriendo al caso del empresario rico. En el caso español, me decían que fue también en un country, que hace 2 años él vivía en un modesto departamento de Boedo. Digo que también hay otro punto. O sea, Español sin ninguna duda está en problemas. Y en la medida que Español esté en problemas, va a estar en problemas el dueño del laboratorio, ¿no? Entonces me parece que la figura del arrepentido es un tema interesante, no solamente del caso de Español, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Eso con lo que tiene que ver con lo que pasó. Sí, creo que en la acumulación, ustedes saben la figura del Roger, sí, evidentemente, es la fatiga de los materiales, ¿no? O sea, vos fíjate que en aerodinámica se considera que determinada cantidad de horas los aviones ya no tienen que volar más, aunque vos lo veas entero, todo, ¿no? Creo que hubo un caso en 1950 y pico, cuando todavía no existía la teoría de la fatiga de los materiales, que un avión se desintegró en el aire y murieron no sé cuántas personas. Es decir, hay una fatiga de materiales en un relato, hay una fatiga de materiales en todo. Entonces, bueno, creo que esa acumulación hace verosímil esto, porque el problema no es, si Español hubiera dicho esto hace un año, hubiese producido el mismo efecto, hubiese resultado inverosímil. Resulta verosímil porque viene después de Libra, después de las denuncias respecto a la venta de candidaturas, hasta Pallarols, y que tiene comunes denominadores. Y siempre, a pesar de que son muy distintas, siempre terminan en Karina Milei. Entonces pareciera resultar verosímil. Entonces esta denuncia, dicho en este momento, cobra un significado distinto del que tenía hace un año, porque además, a ver, no hay otro caso de 24 gobernadores, distintos partidos políticos, todos se pongan de acuerdo en firmar un petitorio en contra del Poder Ejecutivo Nacional. No existe un ejemplo. Habría que ser muy bruto para poder poner a todos juntos de acuerdo en contra tuyo. Llevas 19 meses y 1 de cada 6 diputados que vos ganaste se fue. O sea, hay 6 diputados de los originales 39 creo que eran, que ya no están más. 1 de cada 6 se te fue. Y diciendo cosas fuertes, ¿no? Rompiste con todos tus aliados, de los tuyos 1 de cada 6 se fue, te peleaste con los 24 gobernadores, te peleás con los medios, te peleás con los periodistas. Es decir, evidentemente, por más fuerte que sea un material, para seguir el ejemplo, hay un punto a partir del cual vos lo exponés a estrés, es decir, quiero decir, un relato más moderado a lo mejor te dura más tiempo. Un relato más agresivo, la presión es inversamente proporcional al espacio, decía Pascal, ¿no? Creo que ahí está el punto en el que esto se hace verosímil por esta acumulación y estamos probablemente al mes 19 como estaría Menem al año 7 o al año 8. Eso te iba a preguntar justamente, porque decía, el relato menemista duró más o menos entre 8 y 9 años, el relato kirchnerista 10 más o menos, Macri 3, 4 años, y Milei en 19 meses parece que está como dinamitando todos los puentes, sí, ¿no? Igual no creo, lo mismo que ustedes decían, no hay que nunca dar por vencido. Pero siempre se levantan después. Pero es cierto que, vos tenés razón, Mariano, que hay un aceleracionamiento, ¿no? Pero no solo por el discurso, el famoso ¿no? aceleracionismo que se utiliza como concepto filosófico en el mundo. Bueno, no había redes sociales, digo, simplemente para poner ejemplo. No había teléfonos celulares. Néstor Kirchner empezó sin teléfonos celulares. El iPhone 1 se inventó en el 2007. Entonces, obviamente, la velocidad con la que se agotan las cosas es mucho mayor. La frase clásica de que cambio en la humanidad siempre hubo, lo que cambió es el cambio, ahora cambia más rápido. El tiempo de cambio. Y viste, como antes la distancia era, el tiempo y la distancia eran eternos. Y ahora el tiempo y la distancia son nada, ¿no? En China te enteraste en 2 minutos y medio. Jorge, siempre es interesante observar los hechos concretos y sus consecuencias, pero también las reacciones de quienes están alrededor. Esto que mostramos recién, ya hago hincapié, más allá de
de si nos gusta o no el periodismo de periodista es otra discusión, pero acá estamos viendo, me da la sensación, otra cosa, es decir, sectores que venían acompañando y que están leyendo algo, como también están leyendo algo otros seguramente actores económicos, etcétera, etcétera. ¿En qué momento y cómo opera eso? El que hasta la guerra con el campo tenía toda la prensa, digo, ya lo vimos. ¿Pero eso qué quiere decir del momento del gobierno a tu criterio? Quiere decir que es lo que explicaba el famoso efecto del carro del campeón. O sea, en líneas generales, hasta es humano, la gente se deja convencer y quiere creer, y muchas veces lo hace de buena fe, ingenuamente, y otras veces de mala fe y oportunismo. Pero digo, yo estoy acostumbrado a ver esto, lo vi con los militares, con Alfonsín, con Menem, con el kirchnerismo. Menem también hasta el 95 tenía toda la prensa a favor, toda, absolutamente toda. Entonces, si vos querés me vuelvo escéptico porque lo vi tantas veces, eso no quita la gravedad que tenga, que sí que te acostumbres. Nos estamos transformando en los veteranos del pánico, ¿no? Sí, exactamente. No, te pregunto particularmente por el caso Españolo. Uno tiene la duda y hay algún debate respecto de si puede tener efectos sobre el común de la gente, ¿sí? O es solo una discusión nuestra, ¿no? Lo pienso en clave electoral, pero no solo en clave electoral. Digo, la gente ve esto y dice, uy, me molesta, o no, la verdad mientras la inflación no suba, me da lo mismo. Muy buen punto, porque ¿qué fue lo que pasó con Menem, por ejemplo? Claro. O lo que pasó con el kirchnerismo también, o lo que pasó en cada uno de los momentos, incluso te diría hasta con la dictadura militar, que cuando se la califica de cívico-militar tienen punto de razón, porque una parte importante apoyó los primeros años. Es decir, en la medida de que la economía produce algunas satisfacciones, se tolera la corrupción. La corrupción aparece ser un problema importante en el momento en que ya ese sujeto supuesto de saber que es el gobernante no te está dando respuesta, o la esperanza de que te vaya a dar respuestas se agote. Probablemente ahí habrá que ver en qué momento la sociedad va a pasar a pérdida la esperanza respecto de que Milei le va a generar ventajas concretas, y en ese momento le pasan todas las facturas juntas, como ha pasado generalmente con todos los gobiernos. Sí, no, es que no es que lo anterior no golpeaba, es que se va acumulando en algún momento. Y además no, hay un punto en el que la persona, vos votaste por alguien, es natural que le asignes un tiempo por tu propio autoestima, orgullo, es totalmente comprensible. Entonces todo gobierno que gana la elección al mes siguiente tiene más apoyo que el que tenía cuando fue votado. Y es absolutamente, y de la misma forma que al final es vapuleado, y generalmente, inclusive los peores, pasado cierto tiempo, son mejor vistos que al final de su mandato. Así como vos tenés un exceso de apoyo al principio, tenés un defecto de apoyo. Quiero volver un segundo sobre la trama detrás del tema español, porque evidentemente alguien filtra, evidentemente esto fue grabado con alguna intención, no sabemos con quién estaba Españolo, si estaba con alguien, No sabemos, eventualmente no, sí quién lo grabó. Sí sabemos. No, ¿por qué? El que va a grabar una conversación de esa naturaleza, sabemos para qué la filma. Después vemos cuándo la usa, pero sabemos para qué la está usando. Si había alguien ahí, no lo sé, no tenemos certeza de que fue eso. Sobre todo, por esto que vamos a ver, y acá vuelvo a preguntarte, no te estoy preguntando sobre el periodismo, Jorge, te estoy preguntando con tu experiencia, ¿qué ves en esta escena? Alejandro Fantino hace casi un año entrevistando a Españolo y evidentemente hablándole en clave. Pero ojo, no te dejes usar, porque habitualmente en la política se repiten sus formas. No digo que Libertad Avanza repita lo que la vieja política repitió. Pero bueno, son algunos los conocemos bastante, algunos segundas líneas de Libertad Avanza o gente que pasa por debajo del radar y define muchas cosas. Voraz. Aristotélica diríamos que pertenecen a un género o a una especie voraz. Son felinos y corren rápido. Que tienen que tener cuidado porque como vos sos un tipo honesto, se te nota honesto, se te conozco honesto, y muchas veces a los como vos los usan como forros y después los terminan tirando un tacho de basura que
Tené cuidado, Diego. Te lo digo brutalmente, abiertamente al aire. Tené cuidado, no te dejes usar. Bueno, ahí aparece algo más conocido que es el doctora Santa Fe. ¿Qué ves acá? ¿Qué es esto? Categoría, ¿no? Resulta comparable a esto que ustedes hacen acá, ¿no? A ver, hay una parte de lo audiovisual que es entretenimiento, que actúa o que tiene una emocionalidad superlativa, hay emocionalidad a un público que resulta atractivo. Entonces no sé, probablemente el señor, no sé cuántos años hace que este comunicador conoce a este abogado, por lo que me cuentan, era una persona absolutamente ignota hace 2 años antes de que Milei emergiese a la política. Se conocieron intercambiándose cuando Milei era panelista, se intercambiaron un tuit. Se lo presenta José Luis Espert, que debe estar muy preocupado por su campaña. Pero quiero decir, no creo que Fantino conozca a este hombre la suficiente cantidad de tiempo como para decirle, yo sé que sos honesto. Pienso que la emocionalidad en televisión es como los programas de la tarde, ¿viste? Se dicen cosas pero evidentemente es una información que ya estaba, insisto. No, ese señor le debe haber dicho un rato antes, no sabés el problema que tengo. Eso estás leyendo. Conjeturando, sí, está ¿no? bien. Pero me parece que lo mismo que la emocionalidad que pasaron al principio de los testimonios, o sea, hay gente que naturalmente transmite una emoción superlativa, entonces me parece que no se puede juzgar como periodismo en el sentido más tradicional del término. Son prácticas comunicativas, no cabe ninguna duda que son comunicadores, y más, nosotros no tenemos los periodistas por qué creernos dueños de la construcción de la subjetividad. De hecho, nosotros lo único que tenemos, creo que yo alguna vez lo dije acá, es el patrimonio exclusivo del lenguaje verista, pero hay otras formas de construir subjetividad donde los comunicadores lo hacen probablemente hasta con más, atraen a más gente de la que atraemos nosotros en esta era de la economía de la atención. Yo creo que es eso, que este tipo de comunicaciones hoy son más visibles, porque como se fragmentan las audiencias, porque aparece cada vez más oferta para la misma demanda de tiempo, los medios priorizan a personas que tengan ese grado de efusividad que atraigan audiencia, en lugar de aquellos que probablemente hace 5 o 10 años no era tan imprescindible, porque hoy es atraes o morís. Y entonces se convierten valiosos para este tipo de episodios. Valiosos para este tipo de episodios, para la mayoría de los medios, para la audiencia, para YouTube, para el clic. Para la política. Bueno, la política los utiliza. Recién Hernán decía algo importante. ¿Qué rol juegan ahora entonces estas elecciones, en este contexto? Todo. Todo. A ver. ¿Qué escenario se imagina? Salgamos de Españolo y yo diría que, viste que la historia se significa en el pasado significa en el futuro, ¿no? Si Alemania hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial, no estaríamos enseñando Revolución Francesa. O sea, los hechos cobran importancia en función de lo que está sucediendo en el futuro. Entonces creo que esto de Españolo va a significar algo distinto, como bien dijo Hernán, si ganan por 10 puntos, y si tienen un triunfo arrollador, como dice el presidente, o no. Entonces, yo ahí tengo, no sé si a lo mejor me engaña también las emociones y si parte de mis pensamientos esté atravesado por alguna ceguera paradigmática. Pero yo creo que el gobierno transmite la idea de que después del 10 de diciembre cambia todo, que tiene que llegar al 10 de diciembre, que el 10 de diciembre, después de haber ganado las elecciones, va a tener la suficiente cantidad de votos para poner una cantidad de legisladores que le permitan llevar adelante las reformas que se comprometió con el Fondo Monetario, están firmadas con el Fondo Monetario, y que van a tener un triunfo arrollador, usan cada vez un poco menos estas palabras, y yo hasta ahí podría entender que es una práctica lógica. Todo boxeador dice que va a matar al otro, que va a ganar, en un lenguaje performativo, tratando de convencer a la gente de que si eso va a ser así, se suban al carro del vencedor. Si así fuera, bueno, lo comprendo, creo que van a tener un choque con la población el día 10 de diciembre, pero si así fuera, comprendería que es una táctica desesperada, pero comprensible. Agregaría también la hipótesis de que no, de que se lo crean de verdad, porque la necesidad de mantener la autoestima requiera una forma de autoengaño. Pero en cualquiera de las dos hipótesis, vamos a llegar al día 10 de diciembre y la idea de que vaya usted a votar por La Libertad Avanza para que tenga la suficiente cantidad
de legisladores para que se lleven adelante en el Congreso las leyes que la Libertad Avanza propone. Pero Es decir, te referís un a octubre. Congreso... Octubre, ¿sabes? Ahora, sí, claro. octubre, me refiero a octubre. Que es más Vaya- cercano todavía. Acá, si vaya usted a votar, si me estaba refiriendo a octubre, y también me estaba refiriendo antes a octubre, vaya a votar por la Libertad Avanza, así el presidente tiene los diputados que voten las leyes que la Libertad Avanza quiere. Es una falacia absoluta, porque no van a poder esos diputados nunca votar las leyes que la Libertad Avanza decía. Todo lo que van a lograr esos diputados no es que el Congreso vote leyes, todo lo que van a lograr es que el Congreso no vote leyes. O sea, la aspiración máxima es que logren el tercio necesario para que las leyes que saque el Congreso no tengan ninguna validez porque la pueda vetar el Poder Ejecutivo, y nunca van a poder lograr que las leyes que proponga el Poder Ejecutivo sean votadas. Hago esta aclaración, Jorge, lo que dices, hasta en el mejor escenario que se está analizando para el gobierno en las elecciones de octubre, nunca le daría para una mayoría, siempre tendría Obviamente, digo, obteniendo más de 42% tendría los famosos cantidad de un tercio para bloquear todo su Pero veto. Jorge, Pero de cualquier forma, Sí. perdón, de cualquier forma, la cuestión de fondo es muy bien, lo lográs. Tenés más de 42% en los votos, que yo lo pondría en dudas. Y conseguís los legisladores para vos tener garantizado el veto y que no haya no solamente el veto, sino que no estés a tiro de una asamblea legislativa posterior a un juicio político. ¿Qué proyecto político es ese? ¿Continuar de la misma manera 2 años más sin poder darle respuestas a tus votantes? ¿Cuál es el proyecto político que hay detrás? Evidentemente, el único proyecto político que tendría que tener un político es conseguir la masa crítica necesaria para llevar adelante sus políticas. Si lo que va a conseguir es que no lo saquen o que no haya votos de otros, lo que tiene que conseguir un político es convencer a los otros. Entonces, un gobierno que se pelea con los 24 gobernadores, con todos los opositores dialoguistas, pierde 1 de cada 6 de sus diputados, por más que gane 20 diputados, ¿qué va a cambiar? O sea, no hay proyecto político que lleve adelante la propuesta del presidente, salvo que, y yo puedo estar equivocándome, y de hecho, como el futuro es incierto, los periodistas nos equivocamos siempre, yo no encuentro que haya un 10 de diciembre en el cual el gobierno realmente se encuentre un jardín de rosas. Creo que le va a ser muy difícil, probablemente más difícil de lo que le fue el 10 de diciembre de 2023. Lo que pasa es que estoy siguiendo tu línea de razonamiento. En teoría, el jardín de rosas para ellos es imaginarse un país conducido a DNU, ¿no? A decretos de necesidad de urgencia. Yo creo que lo que o ellos, a decretos. Yo creo que lo que ellos, lo que ellos venden. Y sin Congreso. Ellos lo que venden, el jardín de rosas es convencemos, ganamos por tanto, como decía Hernán Brutal, diferencia, que, mira, la única forma de que haya un triunfo en algo políticamente es que vos convenzas a tu opositor. Claro. Vencerlo y destruirlo es imposible. Entonces todos los grandes estadistas, todos los grandes líderes construyeron un relato que fue convenciendo al adversario, por lo menos en parte. Es decir, ¿por qué el Partido Conservador inglés, los Tories, aceptó el Estado de Bienestar? ¿Por qué el Partido Conservador alemán aceptó el Estado de Bienestar de la socialdemocracia? Porque no les quedaba alternativa, porque la sociedad en su conjunto había comprado esa idea. Menem logró hacer las reformas que hizo porque convenció a una parte importante de la sociedad. Y por el escenario que había en ese momento. Pero además la convenció, claro. Menem no fue cruel, Menem no fue cruel, Menem no se peleaba con todo el mundo, Menem lograba tratar de conseguir una masa crítica. Entonces la pregunta es, si vos sos presidente y no vas a conciliar con la oposición y no la vas a convencer, solo le vas a pegar, ¿cómo vas a poder llevar adelante tus ideas si tus ideas fueran correctas? Bueno, pero no es posible, Jorge, que tenga o mantenga niveles de popularidad arrolladores, por ejemplo. Y bueno, si así fuera... es el resultado de 10 puntos. Claro, inclusive te digo de más, porque es probable que él obtenga 10 puntos de diferencia, que sería 42-32, para ponerlo de alguna manera, ¿no? Ahora, aún así, no es un triunfo arrollador. 42% tuvo Macri en 2017. Claro. Entonces digo, no es un triunfo arrollador, sería, no sé, como Menem, sacaste más del 50%, como Cristina Kirchner, sacaste más del 50%, tus ideas son de tal magnitud apoyadas que incluso inhibís a los adversarios y te terminan aceptando, concediendo que, bueno, que si tanta gente
apoya estas políticas, aunque yo no las comparta, tengo que ser democrático y acompañar. Ahora, si vos sacás el 42%... Yo no puedo dejar de pensar en todo el diagnóstico y el análisis que estás haciendo, que el estorbo que tiene Milei por delante es la democracia. Pero yo te quería... la democracia que conocemos como tal, digamos. No lo va a poder. La democracia, digamos... Yo no importa si puede o no puede, lo que digo es lo que uno ve en el escenario. Pues en el escenario yo veo eso. Yo no veo una estrategia, para serte sincero, no. Tampoco creo que él se imagine como un gobierno autocrático que pueda... Bueno, ahí tenés, los DNU se los están bajando. O sea, yo quiero decir, no es aplicable el método para las políticas. Una cosa son las ideas, otra cosa son su instrumentación. Ambos elementos tienen que tener coherencia. Entonces, no hay coherencia entre las ideas y el método para aplicarlas. El método para aplicarlas requeriría convencer y buscar aliados. Y este gobierno lo único que hace es echar aliados. Pero sigo con tu razonamiento. Vos decías que si consigue una diferencia razonable, eso haría que tuviera la posibilidad de no permitir que sus vetos no sean rechazados. Pero es una forma... Pero ¿qué haces? Es un triunfo pírrico, está muy bien. Claro, eso digo, pero... Entonces, ¿qué haces? ¿Vegetás 2 años? Eso es lo que... Pero eso no puede ser un jardín de rosas. Eso es un desastre para cualquier político. Hay que ver, para un jardín de rosas te hago la mayor capacidad de daño que te puedo hacer, te destruyo el Estado de la manera que mejor te lo puedo hacer, después me doy vuelta y me voy con mi perro al campo. No te vas a destruir ningún Estado. Con mi perro al campo, está bien, pero no es vivible. Yo entiendo la factibilidad de eso. O sea, es una aspiración, una admiración paupérrima. Pero yo lo creo igual que vos. Bueno, no es una hipótesis plausible. Pensemos en la psique de este muchacho. Bueno, estamos hablando dentro de la razonabilidad de la política. Dentro de lo irracional puede darse cualquier cosa. Yo lo que te hablo es que racionalmente no hay un proyecto político sin acuerdo con la oposición. Y vos lo que vas a hacer es dinamitar inclusive los moderados, los que te quisieran apoyar, y tus propios. Más la fatiga de los materiales. Más la fatiga de los materiales, que crece directamente proporcional a la intensidad con la que vos vas. Claro. Es como un auto, para poner el ejemplo a la audiencia, si voy mucho más rápido, tengo más posibilidades de que se me desgasten las piezas. A ver, perdóname, una sola cosa quería decirle a Jorge, porque yo creo que a veces su racionalidad lo lleva a leer las cosas pensando que el otro también es racional. Yo en este gobierno me confunde mucho esa situación, porque me cuesta entenderlo de un lugar racional. Freud decía que el psicoanálisis era la manera racional de explicar lo irracional. Claro que hay irracionalidad, y además todos tenemos algún porcentaje irracional, pero la explicación tiene que ser racional, inclusive de lo irracional. O sea, vamos a ponerlo así. Es probable, yo puse en la hipótesis de que haya un autoengaño por parte del gobierno para poder mantener su autoestima y que crea que puede lograr gobernar de esa manera. Yo, desde un análisis racional, me veo en la obligación de decir, mire, me parece que así tener un triunfo va a ser pírrico, porque no va a poder lograr llevar adelante sus ideas. Eso es lo que digo, no importa lo que el irracional, si lo fuera, puede creer, ¿no? Jorge, está claro que sos en esencia periodista, desarrollaste una capacidad de análisis de la escena muy interesante y también estás al frente de una muy importante empresa. Te quiero preguntar en este rol, no sé si lo escuchaste a Greenman ayer en el Council of Americas. Lo escuché. El titular de la Cámara Argentina de Comercio. Y también escuché a Adelmo Gavi, con quien tengo una relación afectiva. Pero me gustaría hacerte... Lo mismo lo de Greenman y lo de Adelmo fue muy parecido. Yo te lo pondría así. ¿Podemos escucharlo, te parece? Dale. Así la audiencia lo recuerda. Y la verdad que me gustaría mucho saber qué observa de esto Jorge Fontevecchia. Esto fue ayer en el Consejo de las Américas. Y en ese mismo momento estaba ocurriendo que ayer fue el Senado, pero el día anterior la Cámara de Diputados estaba, dándole muy malas noticias a Milei. Y esto pasaba. Ayer el Congreso de la Nación, en una larga sesión, logró voltear un veto presidencial. Pero más allá de eso que puede pasar anecdotario, yo no tengo memoria de que alguna vez el Congreso, y puedo estar equivocado, haya logrado voltear un veto presidencial. Pero más allá de eso, lo que yo considero, sin eufemismo, un asquito, ¿sí?, es la posición de los legisladores. Nadie puede discutir que los jubilados están mal. Históricamente estuvieron mal. Pero son esos mismos, o esa mayoría de oposición,
la que incrementaron en más de o casi 4 millones de personas sin aportes para perjudicar más el sistema. La que aprobaron un veto en su momento, cuando eran poder, de un aumento importante a los jubilados. Y ahora se rasgan las vestiduras. Nadie puede discutir que los trabajadores de la educación están mal, nadie puede discutir que los trabajadores de la salud están mal, nadie puede discutir que las fuerzas de seguridad están mal. El tema es de dónde salen los fondos genuinos, porque si no vamos a jugar al estanciero, vamos a imprimir papelitos de colores. Y en una de esas, ¿por qué no le pedimos a los legisladores, que son tan brillantes, que por ley decreten que todos tenemos que ser felices, que todos tienen que tener autitos, casitas y ganar bien? No existe. Más allá de la posición de Grimman específicamente, acá hay una mirada eventualmente de un sector del empresario argentino. ¿Qué ves? ¿Qué lees acá, Jorge? No, yo creo que primero Grimman no es un empresario, ¿no? Para explicarle a la audiencia, es un funcionario de una cámara, ¿no? Él no es un empresario. Y en líneas generales los empresarios no son los que hablan personas que representan a los empresarios en instituciones empresarias, pero que no son los empresarios. O sea, vos no viste a Pablo Roca hablar, no viste a Mañeto hablar, no viste... No acá, pero han hablado. Y cuando tienen que dar su testimonio... Públicamente vos no los ves a ellos hablar. Pero vamos a la cuestión de fondo. El capital, por naturaleza, es temeroso y es oficialista, de todos los gobiernos. Acá, en Estados Unidos, en Europa... Entonces hay que comprender, o no comprender, entender a quién le están hablando. Me imagino, también escuché lo de Adelmo a la salida cuando dijo que no había corrupción, y como dije, me siento amigo personal de Adelmo, que en el momento que está el gobierno por las denuncias de corrupción, ellos allí, la situación incluso debe ser muy incómoda para ellos también. Entonces, desde mi perspectiva, lo que yo te digo es, lo analizo como algo que no es representativo del empresario argentino. El empresario argentino en privado dice cosas muy distintas de las que vos acabás de ver allí. ¿Qué dice? Y dice que hay crisis, dice lo que vos sabés, de que hay crisis, que no se vende, que cierran pymes, que las tasas de interés son impagables, los banqueros se quejan, que cierran cantidad de pymes, que se pierden puestos de trabajo, que el dólar a ese valor hace incompetitiva la industria argentina. O sea, te dicen todas las cosas que ustedes dicen acá, las dicen en privado. Ahora, públicamente, el temor que tienen es que están representando una persona jurídica que no son ellos, una empresa. Entonces ahí viene el argumento. Y tenemos 18.000 personas que pagarle el sueldo. Entonces, yo no estoy diciendo de que eso no te exima de responsabilidades cívicas. Simplemente estoy diciendo que comprendo a los actores dentro del contexto en el que actúan. Obviamente hay actividades empresarias, que supongo que hacia donde vos vas, que tienen otro grado de responsabilidad social. No es lo mismo que vos tengas una empresa industrial que vos tengas una empresa de comunicación. Entiendo que ahí vas. Y probablemente sean perspectivas distintas y exigencias distintas. No es lo mismo una pyme que una gran empresa, no es lo mismo una multinacional. Digo, por ejemplo, el señor Pablo Roca. Yo me imagino que el señor Pablo Roca, respecto de Trump, debe estar muy enojado, ¿no? El dueño de Alvar debe estar muy enojado. Ahora, yo supongo que al señor Magallanes Quintanilla se suele decir, mire, no hable ahora, porque a ver si enojamos al señor Trump y en lugar de que el aluminio tenga 30% de arancel, tenga 40. Entiendo. Entonces, es totalmente comprensible, como sería comprensible en un jefe de cualquier estructura que tenga una responsabilidad respecto a la estructura. Ahora, desde el punto de vista personal, yo lo que te diría, y Grimman no se pasó de la raya, además no es un buen orador y estaba en una situación verdaderamente incómoda. Ahora, que este es el gran problema de nuestra grieta. Es cierto de que la cantidad de subsidios que la Argentina tiene por discapacidad supera el promedio mundial y que por lo tanto uno podría presumir que puede haber un porcentaje que no estén bien otorgados.
sí. O sea, para que te hagas una idea, 0,5% es el promedio mundial de subsidio por discapacidad. Argentina tenía 0,8%. No es un país que tuvo guerras, lo que hace suponer que algunas personas que tuvieron actos de corrupción con eso debe haber. Ahora, volvemos al problema de siempre. No, vos tenés que corregir eso. En todas las estructuras hay mala praxis. Claro. En todas las actividades hay gente que se comporta mal. El punto es que vos no podés justificar por eso todo lo demás. O sea, obviamente que se hayan dado 4 millones de jubilación si los aportes anteriores, y si el sistema finalmente reparte al de los aportes igual que los que no aportaron, genera una situación de controversia. El problema es que no nos podemos poner de acuerdo en lo que seguramente es razonable y todos entenderíamos que hay cosas que corregir pero no romper. Y la única forma de corregir es que nos pongamos de acuerdo, y la verdad siempre está en el medio de lo que cada uno en sus extremos plantea. No me siento identificado con lo de Griezmann, simplemente trato de explicarte por qué pasan esas Entiendo cosas. perfecto. Jorge, la última, si no me matan. Dale. Hablaste antes de un... No es que lo planteaste porque crees que vaya a ocurrir, pero planteaste la escena en la conversación de un juicio político, una asamblea legislativa. Me llamó mucho la atención Nico Lantos, charló con nosotros anteayer, y contó que todo el movimiento de Provincias Unidas se había adelantado, que estaba pensado más para fin de año, algo se había rumoreado, él lo ratifica con información, porque efectivamente no es que crean que va a ocurrir, pero que en las mesas de negociación, en la construcción de escenarios, hay un escenario posible y entonces ahí se va alistando la gente un poco para esa escena. ¿Vos ves ese tipo de movimientos o te parece una distopía, aún dentro de la distopía que es el gobierno de Milei? Yo tengo que creer que la sociedad argentina, después de haber tenido 5 presidentes en una semana en el 2001, está vacunada respecto de que sería una derrota que un presidente no termine su periodo presidencial. Y sería una derrota inclusive para el peronismo, a quien siempre se lo acusó de no dejar terminar a gobiernos que no son del campo político que ellos representan. Entonces, tiendo a creer que el gobierno tiene a favor muchas ventajas competitivas para, aún haciendo un gobierno malo, si así fuera, pueda sobrevivir a una situación sin una asamblea legislativa. Ahora, que la posibilidad existe, lo que no quiere decir que sea probable, que sea posible. El punto al que vos te referís, intuyo que tiene que ver con qué personas van a llegar al Congreso para poder ser expectantes miembros del Congreso, una asamblea legislativa elegibles para ser presidente, que para compartir con la audiencia tenés que ser gobernador, tenés que ser senador, tenés que ser diputado o miembro de la Corte Suprema de Justicia. Gobernadores queriendo convertirse en senadores también, pero aparecen. los gobernadores importantes, todos los de Provincias Unidas, son todos jóvenes, tienen por delante la capacidad de ser reelectos. Si yo no veo a ninguno de los gobernadores de Provincias Unidas con deseo ni siquiera de ser candidato a presidente en 2027. Bien. Ser gobernador es muy bueno, es un puesto muy importante. No tenés el estrés que tenés como presidente y tenés muchas de las ventajas que tiene un presidente. Todo gobernador joven va a preferir reelegir primero como gobernador para luego intentar ser presidente. La expectativa era con Schiaretti, el planteo era con Schiaretti, que es ex gobernador, y yo no tengo ninguna duda que Schiaretti tiene, uno de los pocos que tiene algo para mostrar, de un equilibrio en el centro, de una buena gobernación con superávit fiscal, pero al mismo tiempo con sensibilidad social, lo más parecido a la socialdemocracia alemana, con tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Y él tiene, te puede mostrar en el modelo cordobés, un éxito juntando los dos mundos, o sea, haciendo la síntesis que tenemos entre el extremo que nos ha gobernado en los últimos 20 años. Gracias, Jorge, por haber venido otra vez. Gracias a ustedes. Que estés muy bien. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, Hernán nos va a contar 3 momentos, 3 datos económicos de esta semana que también pintan la escena en el que el gobierno transita su peor semana en crisis política por lo que pasó en el Congreso y, por supuesto, en la crisis frente a las denuncias de corrupción. En Banco Credicop tenés la mejor tecnología.
las cifras exactas, se me viene Atauche a la cabeza, ¿no? Como gran desafío, gran... Bueno, Hernán, 3 datos de la Cuando semana. Atauche se entere que existen los billones de pesos, No, sí. ahí se pudre todo. ¿Qué va a hacer? Pero bueno. 3 datos económicos de la semana. Sí, dije viernes, vamos a hacer algo tranqui. 3 datitos. No te creo nada. Nada te creo. Cuando punteé los datitos, quizás reflexioné, dije, quizás no es tan viernes. No tan tranqui. Pero son 3 datos finalmente. A ver, la primera cuestión, te traje algo para darle volumen, profundidad, si querés, a qué pasó. Acá no puede leer, Atauche no lo puede leer. ¿Qué pasó con el veto de Milei? Bueno, a ver, porque en definitiva, Milei dice, te estoy vetando las jubilaciones, pero ¿de qué estamos hablando en términos agregados? Sí. Más pensado, no tanto, lo hemos hecho en otras oportunidades, hemos hecho cuánto pierde el jubilado. Acá está más pensado, de repente, en cuánto menos de consumo hay por no actualizar las jubilaciones. Bien, pensalo más bien así. ¿Cuánto pierden los jubilados por el veto? Si querés, ¿cuánto van a dejar de consumir los jubilados finalmente? Poner, a circular en la calle económicamente, claro. Exacto. ¿Cuánta plata no va a ir al comercio de barrio? Sí. Casi 500.000 millones por mes. Casi 500.000 millones por mes. Jubilado, peso que entra, peso que consume. Sí, ¿no? Estamos hablando de 6 billones de pesos. Escuchaste bien, ¿no? Anuales. 6 billones de pesos agregar el aguinaldo es un poco más. Sí. 6,5 billones de pesos anuales. Es un montón de plata. Cuando nosotros decimos, se cae el consumo, bueno, acá tenés una buena parte de la explicación. Porque en realidad, lo que vetó Milei es una partecita de lo que perdieron los jubilados. Con lo cual, de mínima perdieron 6,5 billones de pesos anualizados. ¿Bien? Sí. El efecto sobre el consumo es muy significativo. Vos decías, va el consumo y sí, pensás que esta plata es la actualización del bono, entre otras cosas. Claro. Es la actualización de la mínima, también de la general, pero sobre todo de la mínima, cuando pensás que el 65% cobra entre la mínima y el bono, de repente. Con lo cual sí, va a consumo. El 95% seguro va a consumo y el otro tal vez también. Bien. Segundo dato, arrancamos tranco, ¿no? Sí. Bueno, segundo dato, este salió hoy. ¿Qué vemos acá? Ratio de irregularidad del crédito del sector privado por segmento. ¿Traducido? ¿Cuánto se dejan de pagar las familias, las empresas, en promedio del sector privado, de los créditos que tomaron? Bien, bueno, en promedio era poco significativo. Si me paro en enero del 25, las familias dejaban de pagar el 2,66% de los créditos que habían tomado. El fallo al crédito, digamos. Sí, sí, el incumplimiento. Si querés, incumplimiento. El 2,66%. Claro, del total de los créditos, solo el 2,66% dejaba de pagar. Llegó al 5,16%. Tremendo el salto y fíjate en 6 meses. Como la curva, hasta acá no habías tenido grandes problemas. Bien, el salto es muy significativo. Tremendo este gráfico, ¿eh? Sí, es tremendo. En el sector privado en promedio, el salto también es significativo, 1,63 a 2,92. La curva es menos inclinada, básicamente por un efecto gráfico estrictamente. Sí. Y en el caso de las empresas privadas, un poco menos, salta de 0,77 a 1,09, pero igual el incremento es significativo. Bien. El dato salió hoy, es un informe que publica el Banco Central. Si querés también podríamos agregar, no salió en el día de hoy, pero algo que complementa sobre todo esta curva final, que son los cheques rebotados por falta de fondos. Sí. No eran significativos, en términos de volumen no es caótico, pero se duplicaron. La tendencia es lo que hay que observar. Claramente significativa y sobre todo en el dato de hoy muestran o continúan con la curva, con la inclinación ascendente, con la tendencia alcista que habías visto hasta ahora, sobre todo desde principios de año. Bien, Hernancho, ¿y qué Tercer más? dato, para cerrar, algo que pasó un poco desapercibido. Ayer el Senado aprobó dar de baja el decreto que había impulsado el gobierno en varios aspectos, entre ellos lo que tenía que ver con el desmantelamiento del INTI, INTA y bla, bla, bla. Esto salió, ¿a qué hora lo votaron? 18 a las 6 de la tarde, más o menos. Sí, un poco más.
supongamos, 6:30. Sí. No me acuerdo con precisión. A las 7, media hora después, Caputo firma este decreto, Ministerio de Economía, resolución. ¿Está la hora ahí? No, lo llego a ver. no está la hora. Créeme que es a las 7 de la tarde, media hora O después. sea, ya había ocurrido la votación. Había ocurrido la votación, pero no se había comunicado. Sí. Y esto es un poco lo que alega el gobierno, porque ¿cuál es la decisión que toman? Pasan a libre disponibilidad a los trabajadores del ente. Pero amigo, me estás hinchando. En serio, lo acaba de votar el Senado y vos 3 minutos después echás a la gente, porque recordemos, Es tremendo, ¿eh? en el marco de la ley base, pasarlo a disponibilidad, después de un año, es que quedan afuera si no, no los ubicás en algún Es lugar. una forma de violencia, es una provocación. Es una provocación, un disciplinamiento es medir el aceite, a ver Sí, hasta dónde también. puedo llegar. Sí. Es tremendo. Esto pasó más o menos desapercibido en el quilombo de cosas que hay Sí. acá. Pero es tremendo. Pasó media hora después, puso el mocho, firmó este decreto. Caputo, sobre la cosa que recién el Senado había definido qué hacer, y era exactamente lo contrario a esto. Claro. Tremendo. Esto en el Senado se supo y la senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri, lo reflejaba de esta manera, miren. Acabo de recibir una información. A las 18:05, este congreso del Senado le rechazó el veto, el 462/25 de facultades delegadas respecto a lo que podía hacer en el INTA, el INTI. Bueno, a las 19:28, en esta ventanita entre que este Congreso le informa al Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional despidió 367 trabajadores de estos organismos. Y cuando uno mira las 10 hojas que tiene este GEDO, en su gran mayoría son profesionales. Esto es lo que demuestra, los pinta de cuerpo entero. Este Senado, conjuntamente con diputados, rechazó ese decreto delegado. Le dijo que no lo podía hacer. Y mientras que esperan que la formalidad burocrática llegue a la Casa Rosada, despiden y siguen operando con un decreto que este Congreso les dijo que no es válido. Realmente es muy fuerte la gestualidad. En una semana llena de información, de acontecimientos políticos, esta gestualidad del gobierno, como explicaba recién Hernán, y como decía Guadalupe Tagliaferri, los pinta de cuerpo entero. Veremos cómo sigue, por supuesto, el tema. Esto es lo que judicializó el Tano Catalano, ¿no? Claro. Que lo hablábamos en la radio. Secretario General de ATE Capital, que Claro. efectivamente hizo una denuncia respecto de este tema. A ver, en medio de todas estas situaciones, en esas noches muy importantes en el Congreso, cuando se conocía además la denuncia o empezaban a viralizarse los audios de Español y la denuncia por corrupción, por coimas, la situación en la cancha de Independiente. Mariano, ¿cómo hacemos para por lo menos pasar un poco en limpio lo que pasó y sobre todo asignar responsabilidades de lo ocurrido en la cancha de Independiente el miércoles por la noche? Bueno, vamos a tratar de hacer un repaso, nos vamos a hacer algunas preguntas y vamos a tratar de hacer un repaso de lo que ocurrió el miércoles anoche en la cancha Independiente, que en principio vamos a hacer una valoración situacional, para definirlo de alguna manera. Vos hablas mucho de emocionalidad. Esto tiene que ver, o sea, si vos ves un perro, si vos ves una situación en donde ves una situación que en donde ladra, tiene 4 patas, mueve la cola, y le tirás un hueso y lo va a buscar, es un perro. Entonces, bueno, acá, si vos tenés al gobierno que tiene Españolo, vetos en contra y todo lo que sabemos que ocurrió durante esta semana, y tenés un club de fútbol que está manejado por Ritondo, por Burrich y por Grindetti, y ocurre esto, y es medio difícil no empezar a esbozar una teoría conspiratoria. Yo no, contexto electoral, además, claro, ¿no? No soy habitualmente, no creo demasiado en las teorías conspirativas, pero es inevitable pensar que esto puede pasar. Además, ocurre en la provincia de Buenos Aires, el lugar que está en disputa, el terreno en disputa. Entonces, hay como una situación en donde uno tiende a pensar que puede haber algo de eso. Lo mío no es información, sino que simplemente sospecha. Pero vamos entonces, con esto que acabo de decir, vamos a ver un poco cuál es la responsabilidad. ¿Quién era el responsable de la seguridad dentro de la cancha de Independiente? El responsable de la seguridad dentro de la cancha Independiente era el club Independiente, el Club Independiente. El Club Independiente, que por otra parte desde hace 11 años aproximadamente tiene una
una operatoria en donde la policía no puede ingresar a su cancha porque dicen que la policía en varias ocasiones ha tenido enfrentamientos con los hinchas, entonces esto a su vez dice que no pueden ingresar. Esto igual Así lo que la vamos policía es parte del problema dentro de la cancha. Por eso, que la policía es parte del problema dentro de la cancha. Entonces ellos lo que hacen es contratar seguridad privada y esta seguridad privada es la que tiene que monitorear la seguridad. A su vez, el club se compromete frente a la Conmebol, que a su vez audita lo que el club le propone, que va a tomar los recaudos de infraestructura para que no haya incidentes y que no haya situaciones ingobernables como la que sucedió el miércoles. Claro. Entonces, en primer punto, ¿quién era el responsable de la seguridad dentro de la cancha? Independiente, queda clarito. Bien. Vamos a la segunda. ¿Qué rol tuvo la seguridad privada? Bueno, la seguridad privada fracasó en todos los aspectos que uno se puede imaginar. ¿Por qué? Si vos mirás el resto de lo que ocurrió el día anterior en Racing, mirá lo que ocurrió el día posterior en River, vos ves que la seguridad privada hacía dos cordones con chalecos amarillos, rodeando a los hinchas, y eso ya resultaba como una cuestión intimidatoria. Nosotros vimos, creo que en estos días, el jueves creo que lo mostramos, la cancha de Vélez, Peñarol, le había dado efectivamente una de las tribunas. Esto es cancha de River, pero acá es muy poca gente, ¿no? La que Sí, vino pero de así es, después llegó más gente. Y es chico, está bien, pero el lugar es chico. Sí, sí. Pero lo que decía Independiente es que le había dado toda la tribuna, que vendió todas las entradas para esa tribuna alta y en ningún momento hizo un pulmón como para tratar de contener efectivamente ese corralito. Vos estás hablando de Racing, ¿no? Racing Peñarol. No, eso era Vélez Peñarol. Vélez Peñarol. Vélez Fortaleza. Esta imagen, mirá. Esto es Vélez Peñarol. Pero en la zona. Sí, en la, bueno, pero lo que ocurrió fue lo zona. mismo en Racing Peñarol. Igual. En Racing Peñarol estaba todo más o menos controlado, que fue el día anterior. Dieron la tribuna alta y fíjate ahí como. Yo creo que no, creo que es Peñarol, pero me puedo equivocar. Pero más allá de eso, fíjate, la parte de arriba, la hinchada visitante, tiene como 6 o 7 filas antes del borde de la tribuna. Sí, claro. Que impide que nadie tire nada para abajo y además tiene mucha gente controlando. Pablo, el día anterior, cancha de Racing Peñarol. Día anterior, Avellaneda, cancha de Racing. A dos cuadras de la cancha. Tribuna de arriba, abajo había hincha de Racing. Claro. Lo mismo, la misma situación, con la diferencia que tenías un cordón que separaba 10 escalones a los hinchas de Peñarol, que eran un montón, que eran bastante. Y estaba picante, porque le había pasado mal lo de Racing allá. Por eso, era una situación tensa, digamos, ¿no? Lo mismo que era tenso lo que se proponía con Universidad de Chile acá, porque ya había habido incidentes y además los antecedentes de la hinchada de Universidad es un antecedente bravo. Vamos entonces, ¿qué rol la seguridad privada? Un desastre. ¿Qué responsabilidad le cabe a la Universidad de Chile? Total. O sea, ellos tienen gente que está con derecho de admisión en su país y es gente que vino e ingresó aquí a la Argentina. Lo que también desmiente lo que dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en algún momento, que ellos habían frenado tipos que tenían derecho de admisión en Chile, que los habían frenado en el aeropuerto. Entró a la cancha gente que tenía derecho de admisión allá. Sí. Entró gente a la cancha que tenía derecho de admisión. ¿Cómo es posible que hayan entrado? Y porque acá no les controlaron el derecho de admisión. Acá te piden el número de documento, el número de documento chileno, no es el número de documento de acá. Es una cosa relativamente sencilla hacer eso. Sí, bueno. Bueno, abona, la pregunta son las preguntas del origen de Mariano. Que hacemos lo que yo abono la teoría que esbocé al principio. Que acá puede haber habido una zona liberada. Bueno, digamos, Universidad de Chile, entonces, la gente de Universidad de Chile, por supuesto, tiene una responsabilidad muy grande, porque son los que inician el conflicto, son los que van a romper la cancha Independiente, son los que rompen los baños, son los que ultrajan a las empleadas que estaban en los baños y la gente de limpieza. Ni siquiera me animo a contar lo que hicieron. Son los que tiran los inodoros, los que tiran pedazos de escombros, los que fueron a matar prácticamente, porque si vos le tiras un inodoro por la cabeza al tipo que está abajo, lo querés matar. Sin duda. No hay ninguna duda de eso. La responsabilidad de Universidad de Chile es completa, por lo tanto también va a ser sancionado por la Conmebol. La responsabilidad del CAB Independiente, absoluta, ya lo dijimos, era el responsable de la seguridad en su campo. Sí, no, y me imagino también por haber permitido todo el recorrido de la barra. Bueno, eso es medio como que se les escapó de las manos, parece, porque en realidad todos hablaban de que era zona liberada. La policía nunca ingresó a la policía lo que hizo fue evitar que la hinchada disidente, que es la que estaba abajo de la tribuna que tiraban los hinchas, quiso salir de la cancha e ingresar por el acceso a la tribuna alta. Eso lo impidió la policía de la provincia de Buenos Aires. Lo que ocurrió fue, lo que ocurrió también fue que la hinchada disidente, que no pudo salir a reprimir a los que les estaban tirando cosas, ¿qué hizo? Empezó a gritar, la barra tiene miedo, a la que se sumó todo el resto de la cancha, todos los plateístas gritando la barra tiene miedo, lo que incentiva a que los que estaban del otro lado
traten de primero salir, son frenados por la policía, y Sí. entonces después lo que hacen, acceden por un portón que lo hacen pedazos y ahí acceden a la tribuna. Bien. Entonces ahí ya había dos personas de la seguridad privada custodiando. No, ese olvídate, portón. te vienen Dos. Se te 70 vienen tipos. 40 tipos, Claro. 50 tipos, con los colmillos afilados. Pase, muchachos, le decís. ¿Qué más? ¿Qué responsabilidad cabe a la Conmebol? La Conmebol, es interesante esto, porque en el minuto 34 le dice el encargado de la seguridad, el encargado de la seguridad y el encargado de Independiente, le dice, tenemos que suspender el partido, esto se está desmadrando, esto ya no da para más. ¿Y qué hace el delegado de la Conmebol? Llama por teléfono a Paraguay y pregunta, che, me dicen acá que la seguridad no da, que tienen que suspender. ¿Y qué le dice el tipo que está en Paraguay mirando el partido por televisión? Si yo no estoy viendo nada, porque las cámaras de televisión no muestran nada. Sí. No, sigan para adelante. Y entonces el tipo le dice, no, tenemos que seguir. Sigue el partido, siguen los incidentes en el entretiempo, empieza el partido en el segundo tiempo, 2 minutos, a los 2 minutos y ya esto no da para más. Y ahí lo frena el partido. La Conmebol también tiene responsabilidad porque también audita qué tipo de seguridad. La Conmebol prácticamente se hace cargo de mirar todos los aspectos de un estadio antes de una competencia. Si cuando es una final de Copa Libertadores, no solo mira los aspectos de seguridad, sino que además se apodera del Pero además, estadio. Mariano, sé que tenemos que meterle pata, pero cuando arranca el partido, si la Conmebol tiene responsabilidad de auditar, ve la tribuna, que no hay un solo elemento de seguridad, que no hay Paremos un acá. pulmón. Paremos acá. Chicos, esto no se, así no se puede Absolutamente. jugar. Bueno, esto es entonces responsabilidad de la Conmebol. Entonces lo que hace la Conmebol ahora deslinda en Independiente de la Universidad de Chile, que le va a romper la cabeza. Esta pregunta me interesa, Mariano. ¿Qué rol tuvo la policía de la provincia de Buenos Aires y responsabilidad del gobierno de la provincia? Bueno, el rol que tuvo la policía de la provincia de Buenos Aires es importante por su ausencia, digamos. Porque es cierto que hay un protocolo que dice que la policía de la provincia de Buenos Aires no puede intervenir dentro de los campos, dentro de las tribunas, porque eso generalmente agrava el conflicto. No suele terminar bien. No suele terminar bien. Ahora, ¿qué es terminar bien? ¿Lo que estaba pasando el otro día? Claro. O sea, vos tenés que dejar que eso suceda el otro día, vos tenés que dejar que se desate una cacería de hinchas de la Universidad de Chile por parte de hinchas de Independiente. Entonces, ahí había un delito en flagrancia. O sea, había un momento en el cual eso debería haberse quebrado y tenía que intervenir. Las explicaciones del ministro Alonso no son suficientes, Ujú. porque vos tenés que intervenir. Insisto, hoy lo hablábamos en la radio. Sí. Esto, la cancha independiente no es el Luxemburgo o el Vaticano, digo, no es un estado independiente. Claro. Vos, más allá de que sea independiente, Sí. vos tenés que intervenir. También lo hablábamos hoy en la radio. Si vos decís, a mi casa no podés, la policía no puede ingresar sin orden de allanamiento. Ahora, si vos estás en tu casa tirando tiro para la vereda y van a entrar igual, por Sí, más claro, que no tengan claro. orden de allanamiento, porque es un delito en flagrancia. Bueno, lo último, Mariano, todavía no se sabe, no se conocen sanciones, ¿no? No se conocen sanciones, se sabe que la justicia, el juzgado correccional de garantías 3, suspendió la cancha Independiente, le dio a elegir a Independiente, ¿jugás en tu cancha sin público o jugás afuera con público? Sí. Entonces esto es lo que se va a resolver, supongo, en el curso de mañana. Así que veremos qué pasa. Y la suspensión y la Conmebol seguramente va a suspender a Independiente, lo va a sacar de la competencia Independiente de la Universidad de Chile, y hay que ver si eso no se extiende a una suspensión el año que viene y el año próximo. Así que veremos qué es lo que pasa. La verdad, hay que tomar medidas disciplinarias muy importantes y trascendentes en este caso, porque de alguna manera esta locura tiene que parar. Y no quiero dejar de decir 2 segundos más. Yo creo que efectivamente no puede haber visitantes en las canchas. Yo sé que por esto me voy a ganar abrís el odio, una- me voy a abrís ganar un el debate odio y la tremendo. puteada del medio humanidad, Bueno, pero no tiene que haber. Yo quiero ir a la cancha a ver un partido de fútbol y no tener el riesgo que me rompan la cabeza un piedrazo. Semana que viene podemos retomar el Dale. debate, porque además había iniciativas para hacerlo, ¿no? De hecho, está Sí, sí. ocurriendo. Así es. Gracias, Mariano Tanda. De nada. En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más
Vamos a meterle pata en estos últimos minutos porque el escroleo de la noche está muy bien. Y el primero arranca además con portada, porque entra dentro de la categoría Ministerio de Trolls. Pero medio, ¿no? Cri, 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 cri. Cerraron, no sé, cerrado por duelo. ¿Qué pasa? Hasta nuevo aviso. Y el ministerio, el silencio. Lo mismo que con Libra, ¿eh? Sí, está muy bien esa observación. No sé quién hizo, Fabián la hizo, ¿no? Fabián Walma hizo esa observación. Miren este posteo de Gaby Pepe, que está muy bien en referencia a esto mismo. Hoy es un día parecido al viejo Twitter. Calladitos los trolls, nos reímos de un millonario que se quiere profugar con guita, se hacen chistes sobre tortas, la cosa sana. Está muy bien, excelente. Nuestra colega, muy pero muy bueno. Y hoy ocurrió algo muy llamativo. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo un posteo. Che Milei. Che Milei, vuelve la saga Che Milei, muy asertivo, muy bien escrito respecto de Milei, de la hermana, de las coimas, de los porcentajes y sobre todo del Poder Judicial. El Poder Judicial es la vara respecto de debería haber sabido, ¿no? Sobre eso versaba. Ahora, ocurrió algo en respuesta, siempre son interesantes la respuesta después de algunos posteos. Miren, Horacio Kavak le dice a Grok, que es la inteligencia artificial de X, le dice, resumí lo más importante. Y Grok le contesta, Cristina Kirchner acusa a Milei de conocer coimas del 3% en medicamentos para discapacitados, involucrando a su hermana y colaboradores como Lule Menem y Diego Españuelo. Compara con su caso Vialidad, donde se la condenó por supuestamente saber todo. Critica inacción de Milei, pese a ser informado, y vincula a Macri y el Poder Judicial. Es un muy buen resumen. Ahora, frente a esto, alguien... ¿Qué dirá Kavak? Otro usuario observa la pregunta de Kavak y la respuesta de Grok y dice esto. ¿No le entendiste, boludo? Que te lo tiene que explicar inteligencia artificial. Y Grok contesta y dice, si mi resumen no captó todo, ¿qué parte no entendí? Cristina compara su caso con Vialidad, con las supuestas coimas en discapacidad, que vuelve a explicar. Y después el otro usuario dice, no, refería al boludo de Kavak. Le contesto a Grok. Y Grok dice, ja, 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 gracias por aclarar, me alegra no ser el boludo esta vez. Si querés profundizar en el tema u otro resumen, decime. Es brillante. Mira, no sé si es verdad o no, pero si no es verdad, tiene de verdad la tilde gris, si importa. no, es extraordinario. Twitter es extraordinario. Es extraordinario. Como dice Gaby Pepe, la cosa sana. Nos reencontramos el próximo lunes. Mirá, terminamos la semana, esta semana riendo. Sí. Anda bien QR entonces. Sí, gracias, bien, Mariano. No, por favor, un placer. Abrazo grande, siempre un Hernán, placer. querido. Bueno, abrazo a toda la barra acá de Bravo TV y por supuesto a la producción de QR. Buen fin de semana. El lunes, con el país que sea que tengamos entre manos, arrancamos a las 10 en vivo por esta canal. Dale.